Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te dejo una macabra recopilación de leyendas del canal con 4 terroríficas leyendas de brujas. Sin mayor preámbulo, comenzamos con la primera leyenda que se titula Atropellé a una bruja. Antes de comenzar con el relato, comienzo diciendo que la historia se desarrolla en Veracruz, y Veracruz se caracteriza por ser el epicentro de la brujería en México. Simplemente allá se encuentra Catemaco, que es la zona con mayor concentración de brujos, curanderos, santeros, chamanes, etc. Yo soy de San Andrés Tuxtla, un poblado cercano a Catemaco, donde la brujería se practica bastante. La gente cree en eso y paga por limpias y por trabajos de magia. Yo me dedico a la venta de quesos. Tengo una camioneta y la distribuyo a varios comercios, tiendas, cremerías, etc. Cerca de mi casa existe una bruja que se dedica a hacer limpias y trabajos de todo tipo. Yo nunca había sido una persona que creía en eso, aunque tengo que decir que se sentía una vibra extraña al pasar afuera de la casa de la bruja, y en ocasiones se escuchaban sonidos bastante aterradores, chillidos de cerdo y risas burlonas. Era bastante escalofriante pasar por ese lugar realmente. Era de terror, pero hasta ahí. Yo no le hablaba a la bruja, ni ella me hablaba a mí. Mi rutina era muy habitual, siempre ir por los quesos muy temprano y distribuirlos a cada punto donde me los habían pedido. Prácticamente era manejar al menos 5 o 6 horas diarias en mi camioneta. Cuando recién estaba con un proveedor nuevo, el cual me compraría bastante, pero a la vez, el cual me quedaba un tanto retirado. Me quedé bebiendo un par de cervezas antes de regresar a la casa, cuando sin noción del tiempo, me di cuenta que ya eran las 9 de la noche y decidí regresar a la casa. Ya iba algo rápido manejando, pues era ya un tanto noche, cuando una ave gigantesca pasó justo delante de mi camioneta y sin oportunidad de maniobrar, la atropellé. Cuando bajé de la camioneta para ver qué sucedía, me percaté que era una ave grande. Parecía un guajolote, pero feo, bastante feo, pero bastante grande. Pensé que sería mi día de suerte, pues aunque fuera bastante feo, ya era un buen mole asegurado. Fea o bonita, el ave sabría igual en el paladar. Así que tomé un costal grande de manta que tenía detrás de la camioneta y lo introduje dentro de ese costal. Hice un nudo algo apretado y continué mi camino rumbo a mi casa. Al llegar a la casa, la familia ya estaba preocupada, pues como les mencioné, había tardado más de lo habitual cuando llegué a cenar y le platiqué a mi esposa lo que había sucedido con aquella ave, a lo que le dije a mi esposa que al día siguiente tendríamos un muy buen mole. Fuimos mi esposa y yo a ver al animal muerto, y al levantar el costal se sentía más pesado que cuando lo levanté por primera vez cuando recogí aquella ave. Sorpresa de infarto fue cuando vacié el costal y ahí estaba la bruja que vivía cerca de mi casa. Mi esposa solo exclamó: «¡Es la bruja!» Y estaba muerta. Solo que lo irreal era que no tenía piernas, cuando siempre se le había visto con sus piernas sin problema alguno caminando. En eso yo no sabía qué hacer. Si daba parte a las autoridades, nadie me iba a creer y de seguro iría a la cárcel, pues con esa historia fantasiosa, si me la hayan contado incluso a mí, yo no lo hubiera creído tampoco. La creí solo hasta que lo viví. Así que la metí nuevamente al costal y fui a un llano alejado.
y la enterré. La enterré sabiendo que nadie me estaba viendo. Yo estaba aterrorizado. Así pasaron un par de semanas. Yo seguía piense y piense en aquel aterrador suceso. Pensaba bastante. Cuando un día recién iba terminando toda mi labor, todo mi trabajo, e iba manejando cerca de la casa. Pero lo aterrador fue que vi a la bruja afuera de su propia casa. Sí, la bruja estaba viva y con sus piernas. Tenía bastantes moretones y heridas. Yo al ir manejando, volteó directamente y me vio directamente a los ojos y me siguió con su mirada. Mis manos comenzaron a temblar. Empecé a sentir bastante miedo. Tanto miedo que al llegar a mi casa le dije a mi familia, a mi esposa, que nos marcharíamos de ese lugar maldito y nos iríamos a vivir a otro lugar. Mi esposa estaba de que no creía la historia, pues a ella le tocó ver todo, ser testigo de aquel suceso. Vendí todo, traspasé el negocio, vendí la casa y nos mudamos a Puebla con toda la familia. Llevo un par de años viviendo en Puebla. Afortunadamente, felizmente estamos viviendo allá hasta el momento, ya que nunca he dejado de tener miedo. Nunca he sentido que lleve una maldición o que me hayan hecho brujería, pero siento el miedo. Realmente he sentido ese miedo y espero continuar así. Me he protegido bastante con oraciones, yendo a la iglesia, pero no sé si mi suerte será siempre la misma. Espero y sí lo sé. La siguiente leyenda que estás por escuchar lleva por título Mi suegra es una bruja. Me llamo Diego y tenía una novia, la cual conocí en la universidad. Ya teníamos saliendo aproximadamente 3 años. Ambos estudiábamos en la UNAM, la carrera de Administración de Empresas. Y a pesar de llevar 3 años de relación, ella no conocía a mi familia, ni yo conocía a la familia de ella. Solo sabía que su papá ya había fallecido y había dejado una gran herencia, tanto como para mi novia y tanto como para mi suegra. Ya hace 5 años que aproximadamente falleció, un poco antes de que mi novia entrara a la universidad. Mi novia mencionaba que desde que se murió su padre, su madre se había vuelto muy extraña, muy excéntrica, y que la relación entre ellas se había distanciado, ya que mi novia es de Oaxaca y se había ido a estudiar a la capital, al DF, y por ende ya casi no se veían, ya que mi novia estaba muy lejos de mi suegra y solo se veían tal vez de vez en cuando, un par de ocasiones al año, en Navidad o algún puente o algún cumpleaños. Aparte, mi novia sentía que mi suegra se había vuelto muy extraña desde que su papá había muerto. Se metió de lleno a sesiones espiritistas, a jugar con la ouija, tratando de hacer contacto con su difunto esposo, a la lectura del tarot, lectura de café y todas esas actividades misteriosas, místicas. También me platicaba que la casa la había redecorado, y no en el buen sentido, sino que tenía imágenes tenebrosas y raras, que tenía plantas secas colgadas de la pared y otras cosas, incluso que se había ido a Catemaco a tratar de aprender artes obscuras y místicas. Llegaban las vacaciones de Navidad y mi novia y yo ya llevábamos una relación bastante seria, pues como les mencioné, llevábamos alrededor de 3 años, a lo cual yo le propuse y se me hizo buena idea decirle a mi novia que sería adecuado ir a pasar una semana con mi suegra para conocernos y así poder expresar las intenciones que yo tenía con su hija, o sea, mi novia. Yo ya la sentía titubeante con respecto a acudir a pasar tiempo con mi suegra, y claro que me advertía que ella no estaba muy bien, o sea, mi suegra, o me pudiera incomodar con su comportamiento.
a lo que yo le decía que eso yo ya lo sabía, y que no se preocupara y que todo estaría bien, que todo marcharía perfecto. Así bien llegaron las vacaciones y nos fuimos a la casa de mi suegra. Nos recibió en la casa, salió vestida de negro y se le veía un aspecto descuidado, cabello enmarañado y vestida de negro. Ese día salimos todos a comer a un restaurante. Platicábamos de las cosas de la vida, de la relación entre su hija y yo, cómo comenzamos a salir, cómo nos conocimos, entre otras cosas. Y mi suegra no veía malo de la relación, incluso creo que hasta yo le simpaticé. Lo que más me extrañaba era que hablaba como si su esposo aún continuara vivo. Y yo solo le seguía la corriente, puesto que mi novia ya me había advertido esos tipos de comportamientos que pudieran llegar a darse. Todo estaba saliendo bien cuando llegaba la hora de dormir. Cabe recalcar que mi novia no exageraba al mencionar el aspecto de la casa, donde tenía muchos frascos llenos de cosas que se veían repugnantes, muchas hierbas secas y así otras cosas bastante raras. Esa noche mi novia se fue a su habitación y yo, al estar ya acostado en mi habitación en solitario, ya estaba por dormir. Sentía los ojos bastante pesados, los párpados bastante pesados, pero de la nada sentí una fuerte cachetada. Rápidamente desperté y prendí la luz y se escuchó una risa burlona debajo de la cama. Yo me quedé asustado, el corazón me estaba latiendo a 1000 por hora. Seguía escuchando la risa debajo de la cama y yo le preguntaba bastante nervioso a mi novia que si era ella. Lo preguntaba y lo preguntaba una que otra vez, esperando que ella me dijera que sí. Sin embargo, no recibía ninguna respuesta. Yo, armándome de valor, destapé la cobija y observé bajo la cama. Solo vi una sombra con ojos rojos que corría rápidamente en 4 patas como lagarto y se desvanecía atravesando la pared. En eso recuerdo que yo desmayé de la impresión. Habré despertado como a las 5 o 6 de la madrugada. No sabría realmente si era más temprano o más tarde. Solo sé que aún continuaba oscuro. Yo tirado en el piso, solo me levanté y me fui a la cama, claro, con la luz prendida. Me quedé en la cama rezando y pidiéndole a Dios no volver a ver esa terrible entidad que me volvió loco de miedo y no quería revivir nuevamente lo ocurrido. Al día siguiente, yo solo me mostraba algo serio y no quería platicar del tema, pues no sabía qué pensarían de mí. Y así transcurrió ese día, cuando bastante pronto llegaba la terrible noche y yo me encontraba acostado con las luces encendidas, cuando comencé a escuchar esa risa nuevamente. Yo me concentraba en los rezos, en las oraciones, cuando sentí que tocaron mis pies y me jalaron de los pies y me tiraron al piso muy violentamente. Yo ya ahí en el piso, yo ya no pude más y sin importarme qué fueran a pensar de mí, salí corriendo del cuarto. Salí corriendo rumbo al cuarto de mi novia para contarle lo sucedido. Comencé a tocar fuertemente. Ella salió adormilada y preguntaba qué sucedía. Yo le decía todo lo sucedido. En eso mi suegra también despertó y preguntaba que por qué tanto barullo, por qué tanto alboroto. A lo que también le platicaba lo que me había pasado, lo que me habían ocurrido esas 2 noches. A lo que mi suegra solo se reía y me decía: ay, muchacho, y continuaba riéndose. Yo le decía que no era cómico y que era verdad. Ella solo me decía que no me preocupara, que eso era un demonio pero de baja categoría que vivía en esa casa y que era protector y que ella lo alimentaba dejándole carne cruda y tequila, que no me haría daño, que solo era travieso y que se llamaba Susu. Yo no sabía qué pensar, pues hablaba de aquella presencia como si fuera un tierno cachorro y me decía que ella lo arreglaría y que ya no me haría ningún daño ni travesuras, que ella hablaría con él
Mi novia nos miraba como si ambos estuviéramos locos. Corrí esa noche y la verdad, sin ninguna novedad, fue tranquilo. Y al día siguiente volvía a caer la noche. Yo tenía los nervios hechos puntas, hechos trizas. Tenía bastante miedo lo que pudiera ocurrir esa noche. Y no, afortunadamente esa noche no pasó nada. Fue bastante tranquila. Tal cual como si mi suegra realmente hubiera hablado con esa entidad para que no me hiciera nada. Al día siguiente desperté más relajado y descansado. Fuimos al mercado local, desayunamos, mi suegra fue a comprar algunas plantas y ese día en particular fue agradable. Fuimos posteriormente a visitar algunas de las tías de mi novia, aprovechando que estábamos allá. Ya llegamos muy cansados de noche. Llegamos y mi suegra estaba en la sala de la casa con unas velas prendidas y haciendo algo, no sé realmente si eran cantos o rezos, quién sabe, y quién sabe en qué lengua, idioma o dialecto. Esa noche recuerdo que ya estaba dormido y me dieron ganas de orinar. Salí del cuarto y me dirigí al baño, cuando en un pasillo que tenía una ventana que daba al patio, vi a mi suegra que se estaba desnudando. Seguí viendo y no lo hice por morbo ni por ver a mi suegra desnuda. Solo lo hacía porque esa estancia había estado sumamente loca y realmente no sabía qué estaba ocurriendo. Era tanta mi curiosidad. Era tanta mi curiosidad de saber qué estaba haciendo cuando vi que comenzó a llenarse de fuego, formando un círculo de fuego que ahí estaba en el patio. Se hacía una bola de fuego, una bola de lumbre que se iba flotando lentamente al cielo. Yo sabía que eso ya estaba de locos. Ver que mi suegra se hacía una bola de fuego, ver que había un demonio que estaba en la casa, ver esos comportamientos. Realmente yo ya estaba muy cansado. Tenía miedo. Rápidamente fui al baño y me regresé. Cuando en el pasillo estaba un hombre mayor, con cara triste. Yo creí que algún intruso había ingresado a la casa. Y me dijo que él era el papá de Susi. ¿Susi? Es el nombre de la que era mi novia o de mi novia de aquel tiempo. Y que solo iba para advertirnos que nos fuéramos y que no regresáramos, que ese lugar estaba maldito y que mi suegra, o sea, la esposa de aquel ente, ya estaba loca y había perdido el rumbo. Yo ahí ya me regresé a la habitación. Esa noche no había visto al demonio, pero había visto a mi suegra convertirse en una bola de fuego y a un fantasma que me hablaba y que me decía que me marchara de ese lugar. Simplemente no podía analizar, no podía saber qué ocurría. Tenía la adrenalina en todo el cuerpo, no podía estar ni un solo segundo ahí. Teníamos planeados quedarnos 2 días más allá en esa casa. Yo al día siguiente le inventé a mi novia y a mi suegra que me había surgido un pendiente familiar sumamente urgente. En eso me marché. Claro está que todo eso era mentira. Ya de regreso a la universidad, me comencé poco a poco a alejar de mi novia. Hasta que 3 meses después, la corté con excusas bastante tontas, bastante simples y sin ninguna coherencia. Nunca le dije, la verdad, nunca le dije que era porque su madre me aterrorizaba. Su familia en general me aterrorizaba y que no quería tenerla como familiar. No quería tenerla en reuniones de Navidad, ni quería pasar tiempo con ella. No quería estar en esa maldita casa nunca más, ni de visita. Realmente ese fue el motivo por el cual terminé a mi novia, solo porque descubrí que mi suegra era una bruja. El próximo relato que te estaré dejando el día de hoy lleva por título Una bruja trabajó a mi esposo. Mantendré el anonimato por lo acontecido en esta leyenda. Quiero comenzar diciendo que mi esposo es de dinero, ya que su familia le dejó el negocio familiar, el cual siempre ha sido bastante próspero.
Es una empacadora de carnes frías, quesos y embutidos. Y pues es de las personas de abolengo del pueblo. Al igual que siempre ha sido una persona bastante atractiva, culta. Sus padres lo enviaron a estudiar al extranjero. Ahí fue donde yo lo conocí, cuando estudiábamos la licenciatura en Madrid, España. Pasó el tiempo, nos casamos, tuvimos hijos y mi esposo tenía muchas mujeres que lo pretendían, y cuando existía la posibilidad siempre mostraban ellas el interés para mi esposo. Un día se realizó una fiesta del pueblo. Llevaron banda, mariachi, había comida y claro, copas. Había una mujer que conocía a mi esposo desde su niñez, ya que habían acudido a la misma escuela. Y en aquella fiesta del pueblo se acercó con un par de bebidas alcohólicas y le ofrece una. En el pueblo se tiene casi como mandamiento no desear, o sea, rechazar algo que algún conocido te ofrezca como comida, bebida, ya que según ellos se ve mal. Mi esposo tomó la bebida y al dar un sorbo, al acercarlo en el primer instante le dio un olor a pestilencia. Aún así, pasó a dar ese sorbo. Al dar ese primer sorbo, casi se vomita. Le dio un sabor como algo podrido, desagradable, que parecía que le habían puesto mucha azúcar y mucha sal y limón para disimular la presencia de algo más. Mi esposo solo quedó con el vaso sin dar ningún sorbo más hasta que la mujer se despidió y se marchó. De ahí, posteriormente, lo tiró. Ahí uno de sus amigos le dijo que tuviera cuidado porque en el pueblo ya se rumoraba que era bruja. Que un poblador la había visto en el cerro, desnuda, bañándose con sangre de gallos negros. A lo que mi esposo contesta que eso era algo que él no creía, que eso era un pensamiento de personas incultas. Ese día transcurrió sin mayor novedad, pero días posteriores mi esposo comenzó a tener ciertos comportamientos, como cada vez se le veía más alejado de la familia, de los negocios, de sus hijos y de mí. Y se le comenzó inicialmente a ver más cerca de su amiga de la infancia, o sea, la supuesta bruja, a escondidas y tener un amorío secreto. Realmente no se entendía, ya que la bruja no era una mujer bonita, más bien todo lo contrario, era una mujer fea. Se hizo la comidilla del pueblo que su romance pues ya prácticamente era público, y yo lo abandoné. Él estuvo de acuerdo sin chistar. Él nos abandonaría para irse con su nuevo romance. Yo me regresaría a la capital con mis hijos, y sí lo amaba, pero realmente no lo necesitaba, no necesitaba su dinero, ya que mi familia es de dinero también. Uno de sus amigos llegó y me dijo que mi esposo no estaba actuando así por libre albedrío, más bien que actuaba así porque le habían hecho un trabajo, y que si realmente yo lo amaba, necesitaba ayudarlo inmediatamente. Realmente me entró la duda, a pesar de ser ideas fantasiosas, ya que sí fue bastante sorprendente el cambio que tuvo. Un día en la plaza del pueblo, iba la bruja y mi esposo, y no sentí rabia, al contrario, sentí mucha pena, ya que la bruja lo traía como accesorio. Mi esposo, que siempre fue una persona de carácter fuerte, se veía sin alma, prácticamente se movía a donde la bruja quería, se veía sin voluntad propia. Entonces ahí supe que sí pasaba algo. Un día fui yo con una bruja de otro pueblo y me dijo que lo habían amarrado, que le habían hecho un amarre y lo habían enterrado en un panteón, y que le habían dado flujo vaginal entre otras plantas e ingredientes, y que para deshacer ese amarre tenía que desenterrarlo y así poder liberarlo. Yo le pregunté que dónde lo tenían amarrado. La bruja me dijo que muy probablemente en el cementerio del pueblo, y me dijo que el lugar exacto no lo sabía. Me dijo, si no, créeme, te cobraría una fortuna si realmente lo supiera. Yo mandé a mis hijos a la ciudad con mi familia. Yo me dedicaba a buscar en el cementerio ese maldito amarre, y vaya que encontré muchos.
los rompía y sabía que había liberado muchas personas. Incluso algunos, creo, ya hasta estaban muertos por dichos amarres. Un día había una tumba pintada de negro. Sentí un cosquilleo en el estómago y en las manos. Y dije, sí, ahí está. Ahí está mi marido amarrado. Comencé a buscar y después de una hora encontré enterrado un jarrón con la foto de mi esposo. Tenía alfileres más otras cosas bastante asquerosas. Olía a maldad ese jarrón. Yo llevaba una botella de agua bendita. Rocié el amarre, retiré los alfileres y separé todos los objetos. Y me retiré a casa a ver qué sucedía. Aparte de que ya era bastante tarde aquel día. Al día siguiente mi marido, al despertar y sentirse libre de esas malditas ataduras satánicas, recordar todo lo ocurrido y cómo la bruja lo había tratado. Él sabía lo que había pasado, recordaba estar como zombie a partir de que tomó esa bebida y cómo había sentido todo el tiempo que lo tenían sujetado de pies y manos y solo como un trapo sucio a voluntad de alguien más, sin pensamiento propio, sin razón propia. Por el enojo, al despertar tomó a la bruja del cuello, se subió arriba de ella y empezó a asfixiarla con toda su rabia, diciéndole que estaba libre. La bruja se ponía morada hasta que en sus últimos momentos decía en la agonía que se vengaría, a lo que mi esposo siguió, hasta que el corazón de la bruja se detuvo. Mi marido, una persona honesta, de valores, llamó a la policía, sabiendo lo que había hecho. Al llegar la policía dice, mira, tú sabes que tú tendrías que ir a la cárcel por homicidio, pero en este pueblo nos cuidamos a las personas, a los buenos cristianos, a los buenos católicos, pero bien sabemos qué sucedió aquí. La bruja te amarró y todo el pueblo ya lo sabía. Pero a la vez todo el pueblo le tenía miedo a esa bruja. Vamos a cambiar la versión. Diremos que se cayó y murió. Solo de ese tema no se va a hablar jamás. Jamás en este pueblo. Ni tú ni nadie del pueblo volveremos a pronunciar su nombre jamás. No la enterraremos en Tierra Santa. Al igual, no tenía familia, sus padres llevaban unos años muertos. Entonces, nadie va a reclamar. Y de esta manera, mi esposo por fin quedó libre de ese maldito amarre. Este último relato, no sin ser menos terrorífico y dejándote una breve descripción de lo que son las bolas de fuego, se llama Las Bolas de Fuego del Cerro. ¿Has escuchado hablar de las bolas de fuego? ¿Qué son las bolas de fuego? Se dice que son brujas. En el colectivo social de lo paranormal se relacionan bolas de fuego que flotan y normalmente se desplazan en cerros, llanos, montañas. Sorpresivamente no van quemando nada, no queman nada a su alrededor y se dice que son brujas, que para alcanzar ese nivel tan alto de magia tienen que hacer un pacto con Satanás, hacer un rito donde le entregan su alma, le prometen y le entregan un sacrificio con sangre, hacen un aquelarre para convertirse en algo así como concubinas o esposas de Satanás. Se dice también que pueden vivir cientos de años, pero necesitan alimentarse con sangre. Puede ser sangre animal, humana, pero la más efectiva para mantener su cuerpo joven es la sangre de un bebé. Aparte que se dice que supuestamente que les da mayor nivel de poder, les da mayor magia negra, y si el recién nacido no está bautizado, es incluso más efectiva la sangre. Se dice que cuando obtienen un nivel alto de magia negra, pueden obtener la facultad de volverse bolas de fuego, con el fin de crear un camuflaje y los pobladores no vean su rostro ni su identidad no
puede estar expuesta, ya que sabrían quiénes son, y de este modo los pobladores podrían lincharlas u otra cosa. También lo hacen a modo de intimidación, ya que dime, si tuvieras una bola de fuego detrás de ti, ¿no correrías? Aunque una de las características que tiene dichas bolas de fuego es que pueden obtener una gran velocidad cuando están intentando obtener una víctima. También se dice que estas brujas se pueden retirar las piernas antes de comenzar con dicha satánica transformación. El día de hoy te dejo una historia sobre bolas de fuego, la cual se titula La bola de fuego me quería comer. Me llamo Ana y realmente nací en una ranchería de Jalisco. Aunque toda mi vida he vivido con mi tía, la cual la considero como una madre para mí. Mi verdadera madre sigue viviendo en la ranchería y yo he vivido siempre en Guadalajara con mis tíos. Mi tío, a quien también lo quise como un padre, y ya falleció hace 3 años, el cual fue un momento muy triste para mí. Al ser ellos de clase monetaria alta, mi madre me dijo que me envió con mis tíos para que yo tuviera las oportunidades de estudiar y prepararme y ser alguien algún día. Aunque siempre sentí un poco de rencor con mis padres por haberme apartado de ellos y yo haya sido feliz en la ranchería. Solo fue una vez. Era muy verde, tenían gallinas, vacas, chivos, grandes colinas, un arroyo precioso. Y ese día que fui, parecía que mis padres estaban nerviosos, incluso ansiosos, para que yo me fuera. Solo estuve un par de horas y nos regresamos a Guadalajara, aunque yo quería quedarme allá en la ranchería. Recientemente mi tía se puso muy grave por unas enfermedades que la llevaron aquejando mucho tiempo, pero esta semana agravó bastante. Me llamó y me dijo: tienes que saber toda la verdad. Tú tenías una hermana, eran gemelas, y ella murió. Se la llevó una bola de fuego. Me explicó qué eran las bolas de fuego y que eran reales. Yo creía que mi tía alucinaba por la enfermedad. Me contó que un día unas bolas de fuego entraron, agarraron a mi hermana recién nacida e intentaron tomarme. Mi papá les aventó la Biblia y un puñado de sal. En eso se fueron, un tanto asustadas, las bolas de fuego, y se escuchó una voz que decía: ella será nuestra, y una risa malvada. Las bolas de fuego regresaron al cerro. En eso mi padre me tomó y me puso un listón rojo. Me puso una medallita de San Benito que estaba bendita y salió corriendo. Más tarde llegaron las bolas de fuego nuevamente a mi casa y mi madre las enfrentó con un crucifijo y agua bendita en la mano y rezando. Aún así una bola de fuego entró, tomó a un bebé que estaba en el cunero, pero no era un bebé, era una muñeca que estaba envuelta en mis cobijas y se había impregnado de mi olor. Mi padre corrió entre el monte por horas hasta que llegó al pueblo más cercano. Logró entrar a una iglesia, tocando bastante fuerte y saliendo el padre. Mi papá le contó todo al sacerdote y lo dejó entrar. Mi madre mencionaba que esa distracción con la muñeca dio tiempo para que mi padre alcanzara a huir y que posteriormente se veían las bolas de fuego desplazándose entre los montes, buscándome. Mi padre llegó herido, lastimado, con arañazos de estar corriendo entre el monte. Fue ahí que decidieron mandarme con mi tía.
Sufrieron mucho por alejarme de su vida, y yo no sabía. Mi tía me comentó que como último deseo le había enviado una carta a mis padres biológicos para que se vinieran a vivir a Guadalajara. Nos dejaría toda su herencia, y después de 25 años por fin ser una familia, celebrar Navidad, cumpleaños, sin esas malditas y satánicas bolas de fuego que aún en día rondan los cerros, los llanos, y buscan llevarse niños recién nacidos. Esta fue la recopilación que el día de hoy traje para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien estas leyendas. Me despido. Mi nombre es Jesús G y a mí me resta desearte una mórbida noche.